Buenas noches, queridos hermanos y amigos que nos acompañan en esta ocasión y en esta hora para poder recibir el Santo Sábado. Queremos invitarles juntos a abrir nuestra Biblia en el capítulo 11 del Evangelio de Juan. Los que tengan su Biblia a la mano, el capítulo 11. Dice el verso número 21 del capítulo 11. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si tú hubieses estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Mas también eso sé, ahora que todo lo que pidieres de Dios te dará Dios. Verso 23, dice Jesús: resucitará tu hermano. Verso 24, Marta le dice: yo sé que resucitará en la resurrección en el día postre. Dícele Jesús, verso 25: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Con este pensamiento quiero invitarles a que vayamos de rodillas para orar por el sábado y por el mensaje de esta noche. Eterno Dios y Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Gracias, Señor, por tus bondades dadas hasta esta hora. Hemos entrado a estas horas sagradas que nos dan descanso y nos dan una vida nueva. Queremos suplicarte, Señor, que tu Espíritu Santo dirija estas horas donde tendremos una revelación tuya, sanidad, estudio y adoración. Tu Espíritu Santo dirija los servicios en todos los grupos, en toda tu iglesia de la verdad presente. Queremos pedirte, Señor, que perdones nuestras faltas y pecados, que nos ayudes a crecer en tu divina gracia, que seamos transformados por el carácter de Cristo Jesús, el mismo que sea reflejado en nosotros. Ayúdanos y danos una vida nueva y que estemos totalmente muertos al pecado. Bendice a cada una de tus hijas presentes y a todos los que se están acercando a través de esta plataforma. Permítenos, Señor, estar unidos en adoración y alabanza y en tu estudio, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, nos alegramos en esta hora por estar trabajando juntos en este servicio tan importante y queremos, muchas gracias, queremos decirles que para el mundo estas fechas son muy especiales, de tal manera que suspenden actividades y tratan de guardar este día, los días 1 y 2 de noviembre del calendario secular. Bien es cierto que nosotros, los que conocemos la luz y la verdad, a través de la palabra de Dios, tenemos la seguridad y tenemos una esperanza viva, que es Cristo Jesús. Las palabras más importantes, una de las más importantes de las Sagradas Escrituras, son aquellas que salen de los labios del Señor Jesucristo: yo soy la resurrección y la vida. Juan 11, 25 al 26, y dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida.
el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Estas palabras ya nos deben indicar que hay una salida para la muerte, que hay una esperanza cuando uno deja de existir. La muerte tiene que llegar a todos, es una ley y es una consecuencia del pecado que menciona la Biblia. A causa de la rebelión y la desobediencia se encuentra la muerte. Y todas estas circunstancias de angustia, de dolor, de tristeza y de enfermedad. Hermanos, dice el apóstol Pablo allá en la primera carta a los tesalonicenses, no se entristezcan como los que no tienen esperanza. Así como Cristo murió y resucitó, también resucitará para vida eterna a los que murieron creyendo en Él. ¡Qué maravilloso! Estos días, por ejemplo, hoy y mañana, los cementerios, los campos santos que conocemos en el mundo están atestados de gente, de familias, de vendedores, de flores, de comidas, de luto, de tristeza, de dolor, pero también de fiesta. ¿Sabían ustedes eso? Es una fiesta popular ya, es un festejo oficial. Yo no sé cómo puedan festejar la muerte. Muchas veces no entendemos cómo es que alguien pueda hacer una fiesta por un muerto. Porque el libro de Eclesiastés 1:9 nos dice que los muertos nada saben. Su memoria, su amor y todos sus afectos fueron puestos ya en el olvido. La muerte, dice el libro de Juan, el capítulo 11, el Señor Jesucristo cuando iba a ver a Lázaro, dice precisamente allí que cuando le avisaron que estaba muerto, dice la palabra del Señor. Respondió Jesús: el que anduviere de noche tropieza, porque no hay luz en él. Dicho esto, díceles después: Lázaro, nuestro amigo, duerme, mas voy a despertarle del sueño. Dijeron entonces sus discípulos, verso 12: Señor, si duerme, salvo estará. Mas esto decía Jesús de la muerte de él, y ellos pensaron que hablaba del reposar del sueño. Entonces Jesús les dice claramente: Lázaro está muerto. Miren lo que dice el Señor Jesús en el verso 15: y alégrome, y me alegro por vosotros. ¿Cómo es posible que Jesús se alegra con la muerte? No, se alegró por ellos, no por la muerte. Me alegro por vosotros que no haya estado allí, para que creáis, mas vamos a él. Dijo entonces Tomás, el que se dice Dídimo, y a sus condiscípulos: vamos también nosotros para que muramos con él. Vino pues Jesús, dice el verso 17, y halló que hacía ya 4 días que estaba en el sepulcro. Acuérdense que el Señor había dicho que dormía. Pero pregunto yo, ¿será que dormía? No, estaba muerto. Pero la muerte es como un sueño. Cuando alguien se acuesta a la hora en que va a descansar y se duerme y dice: caí como piedra y no sentí la noche, pasaron horas hasta que abrió los ojos y no sintió el tiempo. Así es la muerte. Solo que en la muerte definitivamente queda totalmente en el olvido y baja al sepulcro y el espíritu vuelve a Dios que lo dio y el cuerpo va al polvo, porque polvo eres y al polvo volverás, le dijeron a Adán. Esto es lo que dice la Escritura y hasta ahí parece triste, pero cuán importante es conocer el cristianismo a través de las Sagradas Escrituras y entender que el Señor Jesucristo murió un día como hoy a las 3 de la tarde.
fue sepultado y descansó el séptimo día sábado en la tumba, pero el primer día de la semana resucitó. Entonces, a pesar de la tristeza y de la maldición que existe en la tierra por causa del pecado, que su salario es la muerte, hay una esperanza, y nuestra esperanza es el Señor Jesucristo. Pero qué triste, hermanos, que nos escuchan y amigos, que muchos, aunque son cristianos, aunque dicen ser cristianos, todavía no creen en estas palabras tan importantes que menciona las Sagradas Escrituras. Yo soy la resurrección y la vida, y el que crea en mí, aunque esté muerto, vivirá. Todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Es muy triste porque todavía la gente de los distintos mundos, culturas, distintas partes del mundo se aferra a sus costumbres, a sus usos, a sus tradiciones y a sus mentiras. ¿Cuántas cosas no se gastan precisamente en estos días por alguien que ya no piensa, que ya no siente, que ya no oye, que ya no habla? Y mejor esperaríamos en la resurrección porque Cristo viene pronto. La Escritura nos dice claramente en Primera de Tesalonicenses 4, el verso 16 en adelante. Vamos a leer desde el verso 13. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Fíjense lo que dice el apóstol Pablo a Tesalónica, que era una ciudad pagana, que era una ciudad perversa, que era una ciudad atea y que no tenía esperanza. Y pensaban que nunca más volverían a ver a sus seres queridos. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. O sea, ¿qué esperanza tiene usted? Si su esperanza es Cristo, no tiene que jugar con las tradiciones y con las fiestas paganas, satánicas. Si su esperanza es Cristo, entonces no tiene que compartir nada de Halloween, Día de Brujas, cumpleaños de Satanás, Día de Muertos chicos, Día de Muertos grandes, y tanta comercialización que hay en estos días. Y los cristianos ahí van atrás como borregos siguiendo las costumbres satánicas, si queremos hablar con claridad. Las costumbres satánicas, porque no son usos y costumbres, dicen los gobiernos. Cuidado con lo que escuchamos de los gobiernos, de los ejidos, de los pueblos, de las ciudades, de los potentados, de los ricos, de los pobres, de los gobiernos, de toda la gente que tiene sus creencias en error, en costumbres, en tradiciones, en una mentira. Tampoco, hermanos, que nos escuchan ahora y compartan esto con familiares y con amigos, nosotros no estamos en contra de un recuerdo, un sentimiento, pero el enemigo es tan astuto que hace y los lleva a extremos de idolatría, de adoración y de un culto satánico. Cuando la palabra del Señor dice: los muertos nada saben, y aún nuestros muertos, si mueren en Cristo, resucitarán primero. Hay resurrección, no tenemos que estar festejando muertos, mejor festejemos la vida, esa vida nueva que tenemos, que podemos tener hoy en Cristo Jesús. Qué triste que los paganos y los religiosos, distintas religiones, festejan algo que la Biblia menciona que es una maldición y consecuencia de la rebelión. Volviendo a Tesalónica, miren lo que la Biblia dice acerca de los que no saben, porque no tenían Biblia ellos, pero usted y los que tienen Biblia, abra su Biblia, condúzcase por la Biblia, donde está la esperanza de Cristo Jesús en su venida, que ya viene pronto, por cierto. Miren lo que dice la Escritura: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los que no tienen esperanza.
qué tristeza, es vivir sin esperanza y es ir cada año, cada 1 y 2 de noviembre, dejar unas florecitas, 2, 3 lagrimitas y volver a la vida igual. Es una fiesta pagana y además es un comercio lucrativo grande para las grandes transnacionales, fiestas seculares. Dice el verso 14 de 1 de Tesalonicenses 4, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. ¿Qué cosa? Si creemos. ¿Usted cree que Cristo vivió? ¿Usted cree que Cristo es el Mesías, el Salvador del mundo? ¿Usted cree que Jesucristo es el Hijo de Dios? ¿Usted cree que Jesús murió en la cruz por su salvación? ¿Usted cree que el Señor Jesucristo fue sepultado y al tercer día, el primer día de la semana, resucitó y está vivo y está en el trono de su Padre? Si usted lo cree, ¿por qué tiene que unirse a festejos falsos y mentirosos? Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá a Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual, os decimos esto, ¿en quién? En palabra del Señor, no es palabra de hombre, es palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el mismo Señor, verso 16, palabras de oro, porque el mismo Señor, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Por qué llorarle a los que van a resucitar? ¿Por qué llorarle a los que descansan ya de sus labores, de sus trabajos, de su fatiga, de su misión? Déjenlos tranquilos, aunque ellos no tienen reacción. Realmente Satanás está atrás de todo esto y tenemos que poner atención cómo el enemigo de las almas hace todo esto. Luego nosotros, dice el verso 17 de 1 de Tesalonicenses 4, los que vivimos, luego nosotros los que vivimos, los que vivamos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Amén. Dice el verso 18, por tanto, ¿qué cosa? Consolaos a vosotros con las palabras. Por tanto, consolaos los unos a los otros con estas palabras. Cristo viene pronto y cuando Él venga va a resucitar a los muertos que murieron creyendo en Él. Y los que estén vivos se unirán a aquellos resucitados y seremos arrebatados para estar con Cristo por la eternidad. ¡Qué maravillosa promesa! Y esa misma esperanza la encontramos en Juan 14, del 1 al 3. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Y si así no fuera, os lo hubiera dicho. Pero voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Vendré otra vez, dice el Señor. Esta es una promesa y esta es una fiesta. Hay que celebrarla. Hay que festejar. ¿Por qué no festejamos la segunda venida? Y al contrario, festejamos muertes miserables. Se para el mundo con tanto festejo. Hay que desarrollar más trabajo, más industrias. Los muertos descansan y esperemos a Jesús en su venida. Solamente sí, los muertos ya no se puede hacer nada por ellos. A los vivos, para los vivos hay esperanza. Hay esperanza. Si confiamos y aceptamos a Cristo como nuestro Redentor, como el que nos da vida, como nuestro Salvador, no importa si llega la muerte, por más trágica y triste que sea,
Si creemos que Cristo murió y resucitó, resucitaremos con Él. Pero si yo tengo otras creencias, otras costumbres, falta de fe, incredulidad y puro festejo de muerte, no llego a nada, a ninguna parte. Pero debemos consolarnos con la promesa de Cristo y su victoria en la resurrección, consolados los unos a los otros con estas palabras. Celebrar a los muertos es una fe muerta. En el mundo se celebran los muertos, no solamente en México, que es uno de los países más fuertes en relación a la adoración de la Santa Muerte, le llaman, no es santa ni es muerte, no existe, no. Pero qué triste es lo que muchos pensadores dicen, y aún no cristianos, no creyentes, y hablan de los creyentes y dicen celebrar a los muertos es una fe muerta. ¿Dónde está tu fe? ¿Por qué tienes que llevar velas? Oye, que está en el infierno, que está en el limbo, que está en el purgatorio, que está en el cielo. No, está en la tumba, allí, hasta que Cristo venga. Cuando Lázaro resucitó, ustedes recuerdan bien lo que dice la palabra del Señor. Después de que el Señor Jesús le dijo a Marta y le dijo a María que Él era la resurrección y la vida, vayamos a donde está puesto. Y dijeron ellos, hace 4 días ya, Señor. Hace 4 días. Y hay palabras muy importantes que encontramos aquí en el verso número 32 del capítulo 11. Mas María, como vino donde estaba Jesús, viéndole, derribóse a sus pies, diciéndole, Señor, si hubieras estado aquí, no hubiera muerto mi hermano. Jesús entonces, como la vio llorando, y a los judíos que habían venido juntamente con ella llorando, se conmovió en espíritu y turbóse. Y dijo, ¿dónde lo pusisteis? Dícele, Señor, ven y ve. Y el verso 35 es el texto más corto de la Biblia. Y dice, y Jesús lloró. Dijeron entonces los discípulos, mirad cómo le amaba. Y algunos de ellos dijeron, ¿no podía este que abrió los ojos al ciego hacer que éste no muriera? Y Jesús, conmoviéndose otra vez a sí mismo, vino al sepulcro. Era una cueva la cual tenía una piedra encima. ¿Dónde era? ¿Dónde estaba Lázaro? En una cueva. ¿Cómo es que Lázaro murió y la gente católica, romana, tradicionalista, pagana, dice, se fue al cielo, está en el cielo? Hay hasta películas que engañan. Hay programas, tradiciones, catecismos, supersticiones, doctrinas de demonios que dicen que se fue al cielo. Entonces, pues me mato y ya me voy al cielo. ¿Para qué lloro si está en el cielo? ¿Por qué lloró? Pero ¿por qué lloró Jesús? ¿Saben por qué lloró Jesús? Por la rebelión de su pueblo, por el rechazo de muchos que aún estando allí, vivos, Cristo leyó su corazón e iban a rechazarle. Esta sí es tristeza. Esa sí es tristeza. Por la dureza del corazón. Porque iban a morir para no resucitar en la primera resurrección, sino en la segunda, donde es para juicio. Ese es otro tema. Pero qué interesante es entender y comprender, hermanos y amigos que nos escuchan, que la Biblia es clara. Lázaro estaba en la tumba. Miren, el Señor Jesús llega allí. Vino al sepulcro, dice el verso 38, era una cueva, la cual tenía una piedra encima. Dice en el verso 39, Jesús, quiten la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dice, Señor, hiede ya, que hace 4 días. Y Jesús le dice, no te he dicho que si creyeras verás la gloria de Dios. Entonces quitaron la piedra de donde el muerto había sido puesto. Y Jesús, alzando los ojos arriba, dijo, Padre, gracias te doy que me has oído. Yo sabía que siempre me oyes, mas por causa de la compañía que está alrededor los dije para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho estas palabras, estas cosas,
clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había estado muerto salió. ¿De dónde? ¿Del cielo? No. De la tumba, de la cueva, atadas las manos, los pies con vendas y su rostro envuelto en un sudario. Y dícele Jesús: desatadle y dejadle ir. Hermanos, ¿están viendo lo que dice la Escritura? No escuchen lo que diga el cura, lo que diga el Papa, lo que digan los pastores evangélicos o de índole, denominación. Vete por la palabra de Dios, por lo que dice Dios, no lo que diga el hombre. El hombre, por quedar bien con la familia, ya está con el Santo Padre, ya está en el cielo. Mentira. Eso es mentira. Jesús dijo en Mateo 24:4, mirad que nadie os engañe. Está en la tumba. Y si estuviera en el cielo, ¿por qué no tiran las flores al cielo? Si es que está en el cielo. No se engañen, hermanos y amigos, está en la tumba, ahí está y está muerto. Los muertos nada saben. Lean Eclesiastés capítulo 1, capítulo 5, por favor, para que podamos comprender esto, que lo estamos repitiendo todas las veces que vemos las supersticiones y tradiciones satánicas. Los usos y costumbres de la adoración a la muerte y en la comunicación con ellos es algo que está creciendo como un engaño y se está llevando a la mayoría. La Biblia dice, y les recuerdo esto brevemente: si creemos que Cristo murió y resucitó, así traerá con Él a todos los que murieron en Él. Entonces pregunto yo, ¿cuando Cristo murió se fue al cielo? No. ¿Cuando Cristo resucitó vino de allá? Si le dijo a María Magdalena: no me toques, aún no he subido a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Porque el Señor tenía, después de ser resucitado, entonces sí subió y luego bajó. La Biblia es muy clara, a menos que la leas de cabeza o la leas dormido o la leas borracho. Pero la Biblia es muy clara. Y no es para ofender a nadie, es para despertar las conciencias de creer en algo vivo, en un Cristo que nos da vida y nos da vida eterna, y no en fantasías y fábulas y tradiciones satánicas como los tienen en el catolicismo y en el mundo evangélico. Ya se fue al cielo. Mentira. No se ha ido nadie hasta que Cristo venga por segunda vez. Estudien bien la Biblia, por favor. Dice la palabra. Entonces, pensando en esto, hermanos, el mundo vive hoy celebraciones de muertos, pero eso significa que tu fe está muerta. En México, por ejemplo, la muerte no hace referencia a una ausencia, sino a una presencia viva. ¿Se imaginan ustedes? Si está vivo, ¿para qué le lloramos? O está muerto o está vivo. Ahora está la famosa creencia de los zombies, que es un zombie, un muerto viviente. O está muerto o está vivo. No existen los muertos vivientes. Ese es otro tema interesantísimo, que no lo tratamos ahora. Solamente hacemos referencia con respeto a sus sentimientos, de que llore a su ser querido que descansa por el recuerdo que tiene, pero espere en Cristo en su venida. Amén. Espere en Cristo en su venida, porque lo volverá a ver. Sí, definitivamente lo volverá a ver. México está podrido de esta creencia malvada, perversa del enemigo, que hace creer a la gente católica especialmente que sus muertos oyen, que sus muertos huelen, que sus muertos comen, que sus muertos escuchan el mariachi que le llevan, que su muerto come la comida y los tamales y hasta el tequila le llevan al pobre muerto. Imagínense los muertos bien borrachos. No. Muchos países siguen la mentira más popular de la humanidad. Pregunto, ¿cuál es la mentira más popular de la humanidad? ¿Alguien se acuerda? No moriréis. Correcto, están conectados. Entonces la serpiente dijo a la mujer, ¿qué cosa? No moriréis. Esta es la mentira más popular de la humanidad. Qué triste es ver algo. Como la gente, hoy salimos a caminar, ya venía un niñito todo pintado.
Hay miles y millones de pesos que se gastan por este festejo. ¿Cómo se llama la muerta famosa? La Catrina. La Catrina. La Aguascalientes. En todos lugares. Y las creencias de los muertos, las fotografías, las velas, los altares, la ropa, los novenarios y todas esas costumbres antibíblicas no vienen en la Biblia. Perdón. No solamente México, sino muchos países hacen exactamente lo mismo y siguen la mentira, la gran mentira. La mentira más popular de la humanidad: no moriréis. Adán y Eva murieron. La serpiente dijo a la mujer: no moriréis. Pero ya Dios había dicho en Génesis 2:17: mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comiereis, ¿qué cosa? Ciertamente morirás. ¿Comieron o no comieron? Comieron, lamentablemente, engañados por la serpiente. Y Adán y Eva, aunque casi cerca de 1000 años, pero murieron, 900 y pico de años, murieron, están muertos, no están en el cielo, porque polvo eres y al polvo volverás. Ahora, cómo el enemigo ha hecho a lo largo de casi 6000 años engaños. Ha engañado a casi todas las culturas y a los que se dejan engañar. Pero los que se conducen por un así dice Jehová no están engañados. Miren hasta dónde llegará el engaño de Satanás. No te me duermas, hija. Satanás es un enemigo astuto. Y para los ángeles malignos no es difícil hacerse pasar, ¿qué cosa? Por santos y pecadores muertos. ¿Qué cosa? Repito, porque esto es fundamental. Satanás es un enemigo astuto. Y para los ángeles malignos no es difícil, o sea que tienen poderes. No es difícil hacerse pasar por santos y pecadores. Ay, cómo canonifican a cuanto muere con tal de que sea un negocio. Me acuerdo de Juan Pablo II, rapidito ya, ni apenas se había echado a perder, ya estaban procesando su canonización. Sí, es un nazi tremendo en la guerra, hasta hijos tuvo por ahí, se menciona, y que lo idolatran. Ahora es San Juan Pablo II. Terrible, espantoso y escalofriante cómo el enemigo ha engañado a todas las culturas. Así que se hace pasar por santos y pecadores muertos. ¿Qué significa? Que de repente puede venir Juan, el discípulo amado, que de repente puede aparecer Juan Bautista, que de repente puede aparecer Jeremías, que de repente puede aparecer a alguna personalidad de los del pasado bíblico para aparecerse así, para engañar, y a pecadores muertos, dice. Es el engaño más exitoso y fascinante de Satanás, calculado para captar la simpatía de aquellos que han dejado a sus amados en la tumba. Eso es algo muy importante, especialmente los que no tienen esperanza, lloran a cada rato, no tienen una esperanza que les da paz. Sí tenemos sentimientos, sí sentimos por los que se fueron, pero no estamos metidos en festejos paganos seculares diciendo ya se fue al cielo o le voy a llevar su comidita a mi muertito. Eso es un pecado terrible, abierto, y que le da tristeza al Señor Jesucristo que los que se llaman cristianos sigan esas fiestas paganas, satánicas, y que dicen ser cristianos. Ángeles malignos toman la forma de esos seres amados
Fíjense bien, ángeles malignos toman la forma de esos seres amados. Pueden aparecerse como el tío, la abuelita, el papá, el hermano, la mamá, el esposo, la esposa. Se pueden aparecer, tienen poderes. Los demonios tienen poderes para aparecerse, aunque no es cierto. Miren lo que sigue diciendo aquí, que es algo muy especial. Ángeles malignos toman la forma de esos seres amados. Relatan incidentes relacionados con sus vidas y realizan actos como los que ellos realizaban mientras vivían. Van a hacer cosas donde usted va a decir, es innegable. No hay engaño. Si es mi abuelita que vino, si es mi esposo, mi esposa, cuidado. No tengo tiempo, pero conozco historias donde ya ha sucedido, ya ha pasado, y aún a los escogidos esos serán engañados. Cuidado. De esta manera inducen a la gente a creer que sus amigos muertos son ángeles que flotan en torno a ellos y ¿qué más? Se comunican con ellos. ¿Con quién se comunican? Pero si los muertos nada saben, se comunican con demonios y no se dan cuenta, con Satanás se están comunicando. La gente le tiene miedo al diablo que lo pintan con cola, con cuernos, con trinche y que lo pintan de una manera fea. Le tiene miedo, pero no tiene miedo comunicarse con el diablo de esta manera, con la figura de su ser querido o de su amigo. Hoy han llegado al extremo que aún las mascotas, la perrolatría ahora tiene una dimensión a través de la comunicación con las mascotas. ¿Hasta dónde va a llegar el mundo? ¿Hasta dónde? Estos ángeles impíos, ángeles malignos, estos diablos, estos demonios, espíritus inmundos que pretenden ser los amigos muertos, son considerados con cierta idolatría, y para muchos su palabra tiene mayor peso que la palabra ¿de quién? De Dios. Esto es lo más miserable que puede haber en una fe de un cristiano, que le crea más lo que diga el centro espiritista, lo que diga más Meta, lo que diga las aplicaciones que hay en celulares para comunicarse con los muertos, que la palabra de Dios. Esto es lo más miserable que puede existir entre muchos seres humanos y muchos religiosos en este mundo lleno de maldad. Es algo terrible y espantoso, pero esto está creciendo, porque aún las religiones más fuertes del mundo, como el Vaticano, el catolicismo, aunque ellos saben bien que esto no es cierto, como la mayoría de sus fieles ya fueron así capacitadas, adoctrinadas, pues entonces lo fomentan, lo están fomentando más y más. Es muy triste todo eso. Esperamos que a través de esta invitación, aunque parezca dura, volvamos a los principios y a la palabra de Dios, que no nos va a engañar. Sí, primero está la palabra de Dios, la Santa Biblia, y entonces lograr que su encarnación sea visible para los ojos humanos. Fíjense qué cosa, estos ángeles impíos que pretenden ser los amigos muertos son considerados con cierta idolatría, y para muchos su palabra tiene mayor peso que la palabra de Dios. Y lograr que su encarnación sea visible para los ojos humanos. Estas manifestaciones serán más frecuentes a medida que nos aproximamos al tiempo del fin. Y habrá demostraciones de carácter asombroso, harán milagros, hechos portentosos, y van a cambiar la fe de muchos a la tradición y a la mentira, porque sentirán agradable la presencia de seres queridos muertos. Pero no son ellos, son los demonios. Eso no le gusta que se diga el enemigo, por eso nos persigue tanto. Pero no importa, hay que decir la verdad, porque el Señor Jesucristo es más poderoso todavía.
tengamos fe y confianza en nuestra esperanza que es Cristo Jesús. Dice Juan 5, 28 al 29, vamos a ir terminando. Vendrá hora, dijo Cristo, cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz y saldrán. Esa voz resonará en todas las moradas de los muertos. Y cada santo que duerme en Jesús despertará y dejará, ¿qué cosa? Su prisión. La prisión de Satanás es la tumba. Pero Cristo ha vencido. Ha roto las cadenas de la esclavitud, de la muerte, de la enfermedad y de la tumba. Y como Él salió victorioso, todos los que crean en Él, los muertos en Cristo resucitarán primero. Gloriosa será la victoria de los santos que duermen en el Señor en la mañana de la resurrección. Cristo fue las primicias de los que duermen, aquel que murió sin pecado, que fue tentado en todo, pero que fue sin pecado. Para la gloria del Padre, el príncipe de la vida debía ser las primicias, la realidad simbolizada por la ofrenda mecida. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. Qué maravilloso para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Así también los que habían sido resucitados habían de ser presentados ante el universo como una garantía de la resurrección de todos los que creen en Cristo como su Salvador personal. ¿Hay algo que agregar? ¿Hay algo que decir? Todo está escrito con toda claridad y certeza. En este tiempo tan difícil, amigos, hermanos, que lloran a sus muertos, recuerden que Jesús resucitó a Lázaro. Recuerden que el mismo Señor Jesucristo resucitó y que en Él resucitarán todos los creyentes. Y al mismo tiempo dice la palabra del Señor en el Apocalipsis, el capítulo 21, para concretar esta victoria de la resurrección y de la segunda venida del Señor Jesucristo. Dice el capítulo 21 del libro de Apocalipsis: y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra se fueron y el mar ya no es. Y yo, Juan, vi la santa ciudad Jerusalén nueva, que descendía del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y el mismo Dios será su Dios con ellos, y limpiará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y la muerte no será más, y no habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas son pasadas. Y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí yo hago nuevas todas estas cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo, verso 6, hecho es, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. El que tuviere sed, yo le daré de la fuente de agua de vida gratuitamente. El que venciere poseerá todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Qué maravilloso, los que triunfen y los que venzan. Mas a los temerosos, incrédulos, abominables, homicidas, fornicarios, hechiceros, idólatras y a todos los mentirosos, su parte será en el lago ardiendo con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Hoy tenemos aquí ante nosotros la designación de los que no creen, de los que fallan, de los abominables, los fornicarios, los mentirosos, los adúlteros. Pero si creemos
Si confiamos y obedecemos, el Señor será nuestro Dios y veremos la gloria de Dios y tendremos la vida eterna en Cristo Jesús. Porque la paga del pecado es la muerte, efectivamente. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Tenemos una garantía en la resurrección. Todos los que creen en Cristo como su Salvador personal están ya predestinados para la vida eterna. No te quedes con las costumbres paganas, no te quedes con la creencia y mala interpretación bíblica de muchos pastores y de las supersticiones y tradiciones papales, católicas, romanas. Mejor confía en la palabra de Dios, en aquel que dijo: yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí aunque esté muerto volverá a vivir. No le tengamos miedo a la muerte. El apóstol Pablo dijo: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Vamos a cantar un himno para finalizar y poder orar por quienes se sienten mal, por quienes quisieran creer en esta verdad, porque nos han engañado con tantas supersticiones y tradiciones y que cada año usan sus sentimientos y los manejan y no trascienden a la promesa divina. Cuando suene la trompeta, es el 176. Cuando suene la trompeta en el día del Señor, su esplendor y eterna claridad veré. Cuando lleguen los salvados ante el magno Redentor y se pase lista, yo responderé. Cuando ya se pase lista, cuando ya se pase lista, cuando ya lista y mi nombre llame, yo responderé. Resucitarán gloriosos los que duermen en Jesús, las delicias celestiales a gozar, y triunfantes entrarán en las mansiones de la luz. Para mí también habrá un dulce hogar. Cuando ya se pase lista, cuando ya se pase lista, cuando ya se pase lista, y mi nombre llame, yo responderé. Trabajemos pues por Cristo, pregonando su amor, mientras dure nuestra vida terrenal, y al fin de la jornada con los santos del Señor entraremos en la patria celestial. Cuando ya se pase lista, cuando ya se pase lista, cuando ya se pase lista, mi nombre llame, yo responderé. Amén. Hermanos, oremos precisamente, oremos para que el Señor nos ayude. Todavía los que estamos vivos, tenemos hijos vivos, tenemos familiares vivos. Vamos a orar para que ellos, si llegaran a descansar, descansen en Jesús y la tristeza no sea eterna. Confiamos en sus promesas y nos ponemos en las manos de aquel que da la vida eterna, solamente Cristo Jesús. Vamos a arrodillarnos para hacer la oración.
Eterno Dios y Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Señor, en esta noche al revisar las páginas en breve tristes de la falta de esperanza que hay en este mundo, a pesar de la tristeza, del dolor y del miedo que tienen a la muerte muchos, da fe y valor y sustenta, Señor, a aquellos que están buscando una esperanza, que puedan ver en Cristo Jesús la esperanza viva, que puedan ver que Cristo viene pronto, porque en su venida habrá resurrección. Ayúdanos, Señor, a perseverar hasta el fin y ser salvos, a tener la paciencia de los santos en medio del dolor y de la muerte, pero que Cristo sea nuestra esperanza. Permítenos, Señor, ser fieles y bendice a aquellos que nos rodean, nuestros seres queridos, hijos e hijas, nietos, nietas, familiares, amigos, vecinos, que quisiéramos que ellos también tengan esta esperanza, que vuelvan a tu palabra. Ayúdales, Señor. Te pedimos, Señor, que durante las horas del sábado nos des tu bendición y que podamos tener una vida nueva en Cristo Jesús. Amén. Bendice a todos tus hijos que se han conectado, bendice tu palabra y los presentes. Colocamos en tus manos a los enfermos. Que tú ayudes a todos, que tu mano y tu bálsamo alcancen a todos los enfermos. Bendice a los hermanos de Chile que están en ayuno y oración. Y a nosotros que vamos a iniciar con el ayuno pronto también. Te suplicamos, Señor, que te quedes con nosotros y nos bendiga siempre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.